Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y comentamos hoy el punto 2350. Se habla de los novios, la forma en la que los novios tienen que vivir, están llamados a vivir la virtud de la castidad. Es un apartado que ayer comenzábamos, que decíamos los diversos regímenes de la castidad. La castidad es una virtud a la que están llamados todos los bautizados, cada uno según su estado de vida. Los casados viviendo castamente, los célibes y las vírgenes viviendo castamente, los novios viviendo castamente, los separados incluso viviendo castamente, los viudos y las viudas viviendo castamente. Es decir, en todos los estados de vida, situaciones de vida, y a veces igual no se pueden llamar estados, sino situaciones, estamos llamados siempre a vivir la virtud de la castidad, que forma parte de las virtudes del cristiano, ¿no? Bien, pero ahora se habla del noviazgo. Leo primeramente el punto, que no es largo, es breve, y luego lo comentamos. 2350, como digo. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Bueno, un punto, como veis, muy, muy práctico, en el que tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine. Bueno, ya tuvimos ocasión, cuando hablamos del matrimonio, allí presenté yo en este programa del Catecismo lo que era el directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, un documento muy importante, directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, que está aprobado en noviembre del año 2003, en el que se habla de la preparación al matrimonio, ¿no? Y se habla de una preparación remota, de una preparación próxima y de una preparación inmediata. No se inventa nada así, no se saca nada de la chistera, como se dice, ese directorio de la Conferencia Episcopal Española, porque en el fondo lo que hace es seguir el punto 66 de la encíclica Familiaris Consortio de Juan Pablo II sobre el matrimonio, donde en ese punto 66 se distinguía entre preparación remota, preparación próxima y preparación inmediata. La preparación remota hace referencia a que ya dentro de la familia, antes de que alguien incluso tenga novio o novia, en la infancia, en la pubertad, tiene que tener una preparación remota hacia el matrimonio, según el tipo de valores que reciba. También con una visión de la sexualidad, porque no se puede estar esperando a que alguien tenga novio o novia para hablarle entonces de la sexualidad. Entonces puede ser demasiado tarde. O sea, los conceptos hay que tenerlos claros desde el principio. Si no, luego uno ya se enfrenta con hechos consumados, como muchas veces ocurre, ¿no? Incluso lo vemos en oyentes también de la radio que llaman y manifiestan. Bueno, yo es que he vivido también por ignorancia, ¿no? He vivido pues mi relación de noviazgo, pues a veces por ignorancia, a veces también por complicidad, pero de una manera contraria a lo que es mi propia convicción cristiana. Y es decir, que es muy importante que antes de que uno comience el noviazgo, ya en su preparación remota, en su infancia, en su pubertad, vaya teniendo una preparación en valores, en criterios, que le estén preparando para el matrimonio. Luego viene la preparación próxima. De la remota se pasa a la próxima. La próxima es ya cuando comienza un noviazgo, ¿no? Y luego viene la preparación inmediata. La preparación inmediata la podríamos llamar pues cursillo prematrimonial, que se hace unos meses antes o unas semanas antes, ¿no? Pero que os podéis dar cuenta que es muy importante la preparación. Mucha gente está siempre pensando en la preparación última, y está clarísimo que la salud del matrimonio está muy condicionada a la calidad del noviazgo, ¿eh? Entonces, lo que no puede ser es que las carencias de una falta de formación sobre la sexualidad en la pubertad y las carencias de un noviazgo mal vivido se pretendan suplir en un cursillo prematrimonial de última hora. No, eso no puede ser. O sea, eso es, hombre, la gracia de Dios lo puede todo y Dios siempre puede hacer milagros de última hora, pero no ese es el proceso normal. El proceso normal no sería demasiado ingenuo, ¿no?,
pensar que alguien puede a última hora, ¿no?, prepararse adecuadamente para el matrimonio sin haber tenido una preparación previa en la pubertad, en la adolescencia, en la que se le haya enseñado a amar, sin una educación en el noviazgo muy difícil. La preparación remota es importante. Es importante la remota, me refiero cuando uno es niño y es adolescente, ¿no? Porque la pubertad es una etapa en la que nos abre a otra forma de relación. La persona en la pubertad se descentra de sí misma, deja de ser ella el centro de su atención y comienza a fijarse en las personas de sexo opuesto que le rodean. Bueno, pues es una apertura normal, ¿no?, que tenemos todos. Y es un mundo de experiencias nuevas en el que, por lo general, pues los sentimientos suelen ser muy inestables en esa etapa de pubertad. Muy inestables, tan pronto uno se entusiasma como se decepciona fácilmente. Bueno, es verdad que solemos ridiculizar, ¿no?, quizás con demasiada ligereza, ¿no? Ridiculizamos esta fase del amor humano y la calificamos de edad tonta. Es que tiene la edad tonta. Mira, tiene sus 14, 15 años y además esa edad tonta cada vez antes, porque también estamos matando artificialmente en esta cultura la inocencia, ¿no? Y entonces estamos adelantando, ¿no?, esta fase de apertura, de pubertad, ¿no? Pero aunque digamos que es la edad tonta, hay que darse cuenta de que es muy importante, es una fase muy importante hacia la madurez en el amor. Quizás lo propio de esta etapa es que la joven todavía no ama a nadie en concreto, pero ama amar y busca a quién amar, pero sí que es verdad que se ha descentrado de sí mismo y se ha abierto a unas relaciones con el otro sexo que antes no las tenía, ¿no? Ama amar, aunque todavía no ame a nadie en concreto. Y esta etapa se suele coronar con éxito cuando uno vence esa especie de egoísmo natural que todos tenemos, ¿no?, consistente en entusiasmarse solo conmigo mismo y mis cosas. Entonces, en esta etapa es muy importante que uno supere eso. Y el objetivo de esa etapa es descentrarse de uno mismo e ilusionarse con el otro. Esto es el objetivo quizás de la primera fase, ¿no?, de la fase de la pubertad. Descentrarte de ti mismo, ¿no?, tener capacidad de ilusionarse con el otro y salir de tu egocentrismo. Bueno, esa primera etapa, digamos que concluye con el enamoramiento. El enamoramiento concreto ya da por terminada esa etapa de estar, pues, un poco atraído por el otro sexo, pero no en concreto, sino en general, ¿no? Pero luego ya se enamora uno de alguien, ¿eh? Y el enamoramiento concreta, ya en un segundo momento, esa apertura general, ¿no?, hacia el otro sexo, y la concreta en una persona particular, ¿eh? El enamoramiento, pues bueno, somos conscientes de que suele tener una primera fase de impacto destellante, aunque no todos somos iguales, pero es muy frecuente lo del flechazo, ¿no?, que tiene un impacto destellante, en el que se suele idealizar mucho a la persona amada, tendiendo a ver solamente sus cualidades. Se le presenta como una imagen, como el príncipe de mis sueños, ¿no? Y uno ahí tiene un peligro, ¿no? Tiene un peligro. Por eso es muy importante la escuela en el amor. Tiene el peligro de que uno se enamore de enamorarse más que de la otra persona, ¿no? Está en esa primera etapa de ensoñación, de príncipe azul, y parece que tiene el peligro de enamorarse pues no de una persona real, sino de una persona, eso que se dice que el enamoramiento es ciego, pues es cierto, puede serlo si no se educa. Por eso es tan importante que en esta primera fase de noviazgo se supere esa especie de apropiación egocéntrica de la otra persona. Y superada esta primera fase, el noviazgo tiene que abrirse a un conocimiento mutuo, más profundo, más real, en todas las facetas de la persona, ¿no? Teniendo capacidad de que no teniendo una relación posesiva, el noviazgo ponga las bases sólidas que posibiliten, pues, un proyecto futuro común, que eso es lo que es el matrimonio, ¿no? Por lo tanto, volvemos un poco a lo que habíamos afirmado en días anteriores, que el noviazgo es una escuela, mejor dicho, ¿no?, que el amor humano, que el cristianismo es una escuela de amor. O sea, la moral cristiana, y especialmente la virtud de la castidad, es una escuela de amor. Aprender a madurar amando y entregándose.
Bueno, esto vaya por delante como, digamos, presentación de lo que es el noviazgo. Si uno fuese al diccionario de la Real Academia, allí este diccionario dice lo siguiente, ¿no? Relaciones amorosas en expectativa a futuro matrimonio. Y digo esto hecho mano del diccionario de la Real Academia porque tenemos que reconocer que una de las cosas que está ocurriendo es que nos hemos cargado casi la palabra novio o noviazgo. Casi nos la hemos cargado. Hoy en día se habla de quién es tu pareja, es tu no sé qué, que pocas veces se escucha decir, es tu novio. 250. Después de haber hecho la intervención anterior, algunas explicaciones así un poco básicas sobre lo que es el noviazgo y, bueno, pues cómo está integrado en esa etapa de crecimiento hacia la madurez en el amor, a la que está llamado el hombre, vocacionado por Dios, pues ahora nos centramos un poco concretamente en el hecho que se insiste que estamos llamados, los novios están llamados a vivir también la castidad en el noviazgo y la castidad en la continencia. Vamos a explicar un poco esto. ¿Cómo viven los novios la castidad? ¿Cómo están llamados a vivirla? Bueno, en primer lugar, decir claramente, las relaciones sexuales no tienen sentido alguno en el noviazgo. ¿Por qué? Las relaciones sexuales no tienen sentido en el noviazgo porque son una mentira vividas en ese momento. Son una mentira. Es decir, las relaciones sexuales suponen una entrega total del hombre y la mujer, siendo no dos, sino una sola cosa. Las relaciones sexuales es expresar corporalmente, físicamente, sexualmente, es un lenguaje que quiere decir, para que no sea mentira, quiere decir, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Eso es. Eso que decimos en el matrimonio, no dicho con palabras, sino dicho corporalmente, es la entrega sexual. Fijaros bien. Fijaros bien. O sea, es decir, por lo tanto, decirse eso con el cuerpo, antes de habérselo dicho sacramentalmente y con una decisión ya irrevocable, es mentir, porque digo corporalmente algo, digo con mi cuerpo algo que no he dicho con mi alma. ¿No? Que no he dicho con mi alma. Y claro, la prueba está en que alguien tiene perfecta libertad, tiene perfecto derecho, incluso perfecto deber de romper un noviazgo si antes del matrimonio ve que no va la cosa como tiene que ir, incluso de romperlo unos meses antes o unas semanas antes del matrimonio, que no sería la primera vez, y además yo en alguna ocasión he dicho, bendita ruptura, que más vale una ruptura a última hora que estar arrastrando una situación a la que no se debía haber llegado. Por lo tanto, las relaciones sexuales no tienen sentido antes del matrimonio. Hoy en día es muy típico que se confunda el aspecto subjetivo con el objetivo. Y el aspecto subjetivo, si yo estoy enamorado de él. Entonces, sí, tú le quieres, muy bien, pero tú no confundas lo subjetivo con lo objetivo. Porque lo cierto es que tú no tienes un compromiso definitivo con esa persona. Entonces, ese yo le quiero, no des totalmente cuando estás llamando a crecer poco a poco. No comiences la casa por el tejado, no le entregues todo. Cuando estás llamado a prepararte y a ir creciendo para entregarlo todo. Es que esto es muy importante, ¿no? Hoy en día este es uno de los mayores dramas, ¿no?, que está haciendo sufrir a muchísimas parejas. Es uno de los dramas mayores que existen, ¿no?, que nos hace... Es más, las relaciones prematrimoniales, las relaciones en las parejas, están contribuyendo a acrecentar una ceguera en el noviazgo, una ceguera. Eso que decíamos que en el enamoramiento existe el riesgo de ceguera, de que yo me enamoro del príncipe azul y entonces el amor es ciego. Bien, pues eso todavía se acrecienta por las relaciones sexuales. Porque las relaciones sexuales ciegan e impiden conocer a la otra persona en sus defectos. Yo a veces he puesto un ejemplo que, bueno, pues que ejemplo es, y a quien le guste que lo coge y no que lo tire, ¿no? Que es, los que utilizan ordenadores me lo entenderán, ¿no? Cuando un ordenador pues no funciona como debiera, se bloquea, ¿no? Entonces está uno queriendo salir del ordenador y no puede, y se queda bloqueado y dice, ya, madre mía, se ha quedado esto ya petado. Entonces, ¿qué hacemos? A resetear el ordenador. Venga, lo reseteo.
porque no tiene forma de salir como Dios manda, ¿no? Entonces, a resetear el ordenador, vuelve de nuevo a arrancarse, y sí, se vuelve a arrancar el ordenador, bien, pero no solucionó el problema por el cual se había quedado ahí bloqueado. Y entonces sigo andando en el ordenador, sigo andando, hasta que vuelve a bloquearse. Se queda bloqueado, a resetearlo. Así a veces nos ocurre en las relaciones. Es decir, hay un problema, ¿no? Hay muchísimos problemas que hay que afrontar en la vida de noviazgo. Entonces, en vez de afrontarlos, en vez de salir de ellos abordándolos, ¿no?, y solucionándolos, como no tenemos, bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Sexo de por medio. Y el sexo parece que lo arregla todo. A resetear el ordenador. Y ese reseteo parece que lo ha arreglado todo. Y el sexo tapa los problemas del noviazgo. Y impide abordarlos. Y la ceguera la perpetúa muchas veces. Entonces esto está ocurriendo mucho. Se ha insistido mucho en que las relaciones sexuales son necesarias para conocerse, ¿no? Y sin embargo resulta que disponemos de muchos datos que nos están demostrando que las parejas que han vivido castamente antes de casarse se conocen mucho mejor y tienen un índice de ruptura matrimonial muy inferior. Es decir, que una cierta distancia es necesaria para poder conocerse en profundidad. Una cierta distancia es necesaria. Si no queremos que haya sorpresas desagradables en el matrimonio, es indispensable una educación en la que se enseñe a los novios a no quemar etapas, ¿no? Que hoy en día es muy propio el de quemar etapas. Salgo con uno, si le quiero, pues ya me estoy acostando con él. ¿Pero qué estás haciendo? Pero si tú te estás dando totalmente a una persona cuando esa persona todavía no sabes si va a ser la persona de tu vida. Le estás entregando todo, en el fondo todavía sin ser nada. Y por eso ocurre que cuando muchos noviazgos se rompen, pues se produce una especie de mini divorcio. Claro, una ruptura traumática, porque cuando en el noviazgo se confunde el amor auténtico con un sentimiento inmaduro, cuando se queman las etapas intermedias, cuando el novio o la novia son considerados, ¿no?, como un miembro más de la familia, de la pareja, cuando la práctica se confunde, ¿no?, como si este fuese ya y se le llama, es mi yerno, es mi cuñado, y todavía no. Entonces ocurre que las rupturas de los noviazgos son traumáticas. Hasta explicación del punto 2350. En él se aborda el tema delicado, pero muy importante, de cómo los novios deben de vivir la virtud de la castidad. En la intervención anterior hablábamos de las razones por las que la entrega sexual, las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio. Porque solamente en el matrimonio es verdad la entrega sexual, solamente en el matrimonio es una expresión de la entrega total de la vida, ¿no? Mientras que en el matrimonio, en el noviazgo estamos discerniendo si nos entregamos. En el matrimonio sí hay una entrega no solo afectiva, sino efectiva, porque en el noviazgo puede haber afectivamente, subjetivamente, puede haber una entrega, pero objetivamente no, y no debe de haberla, no debe, o sea, debemos de ir haciendo una cadencia, un crecimiento, no se puede uno entregarse desde el principio plenamente, ¿no? Y luego además hay otra cosa que es bien clara, que en el noviazgo no se suele estar abierto a la transmisión de la vida, con lo cual la entrega sexual fácilmente cae en el pecado de la cerrazón a la entrega de la vida. Para apuntalar un poco esto que estoy diciendo, igual puede ayudar mucho saber que en la Iglesia Católica, no estoy muy seguro del siglo, pero no sé si está el siglo XII-XIII, la forma en la que tenía lugar el matrimonio no es como la de ahora, y que ahora el matrimonio se entiende por una ceremonia litúrgica en la que públicamente se manifiesta un consentimiento. Pues bien, para que veáis qué importantes son las relaciones sexuales, antes de esta fórmula actual del sacramento del matrimonio que tenemos ahora, antes, en el primer milenio, la forma de casarse era el que el esposo y la esposa se uniesen sexualmente, y su unión sexual era la que hacía el matrimonio. Entonces se presentaban delante de la iglesia y decían: nos hemos unido sexualmente. Pues muy bien, sois marido y mujer. Fijaros lo que era el matrimonio, es decir, el proclamar, el decir ante la iglesia nos hemos unido sexualmente, eso es lo que constituía el matrimonio. Fijaros hasta qué punto la unión sexual es importante y es esencialmente lo mismo que el matrimonio.
Y hoy en día tenemos el drama de que se puede uno entregarse sexualmente sin que eso tenga nada que ver, ¿no? Bueno, también dando un pasito más, el tema de entonces dice, bueno, y entonces ¿cómo se expresa uno el cariño y el afecto en el noviazgo? Porque bueno, también el noviazgo es una etapa de crecimiento, pero también hay en él un ámbito de expresión del cariño, ¿no? Aparte de conocerse mutuamente, de conocer sus gustos y sus ideales, aparte de conocer los caracteres de la persona, aparte de que es una escuela de formación de la voluntad para ir creciendo, fomentando la generosidad, también hay una expresión del cariño en el noviazgo, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que en esta presión del ambiente en el que vivimos, fácilmente caemos en la condescendencia con ciertas formas de expresión del afecto en el noviazgo que son desmedidas. Entonces, ¿tiene que haber demostraciones de afecto en el noviazgo? Sí, pero que no sean ocasión de llevar a una excitación, que la excitación sexual está pensada, naturalmente está dispuesta para consumarse en el acto sexual. O sea que en el noviazgo lo que no tiene sentido es estar haciendo una serie de expresiones, de gestos, de entrega, o sea, de cariño, que conlleven una excitación sexual para luego frenarla, aunque uno diga, yo no quiero tener relaciones sexuales, ¿no? Pero bueno, estoy teniendo una especie de gestos exteriores de expresión de amor que luego los freno, los tengo que frenar bruscamente, pues para no llegar a las relaciones sexuales. No tiene sentido que estemos provocando, que en el noviazgo se provoque una excitación que en ley natural esa excitación Dios la ha creado para consumarla y no para frenarla. La excitación está creada para la consumación del amor. Luego, las manifestaciones de amor mutuo en el noviazgo tienen que ser delicadas, limpias y que no conduzcan a esa excitación y que no sean una tentación contra la pureza. Como veis, pues es muy delicado lo que estoy diciendo, pero claro, uno puede decir, bueno, ya entonces, ¿hasta dónde se puede llegar, no? Que es la pregunta del millón, ¿hasta dónde se puede llegar? Esa pregunta no se puede responder con milímetros, no se puede responder así, porque uno tiene que conocerse a sí mismo y tiene que conocer a su novio, a su novia, y no únicamente pensando en cómo soy yo, sino también pensando en cómo es él, pues tengo que poner los medios para que la expresión de cariño entre nosotros sea lo suficientemente, pues digamos, discreta y limpia y generosa, pues para que no nos pongamos en situación de estar provocando pues una excitación que está fuera del amor casto en el noviazgo. Y cada uno tiene que tener ese conocimiento en el que no se esté poniendo en el límite que le está conllevando a otra cosa. Aparte de que, vamos a ser claros, será muy difícil, por no decir imposible, con un tipo de excitaciones, etcétera, en el noviazgo, no acabar llegando a la relación sexual, se va a acabar llegando a ella. Uno cuando ve determinadas parejas de novios, pues la manera en la que van agarrados y la manera en que se sienta uno encima del otro, y no sé qué, dice, madre mía, bueno, eso es imposible vivir en pureza así. Perdonadme que hable así un poco tan a lo bruto, pero también creo que es importante hacernos entender. Por lo tanto, también tiene que hacerse, tenemos que tener como una delicadeza interior en la vivencia de la virtud de la castidad en el noviazgo. En este punto, 2350, hay aquí unas explicaciones que a mí me han maravillado, ¿no? Dice, en esta prueba del noviazgo han de ver los novios un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Me parecen tres cosas preciosas, ¿no? Tres expresiones del catecismo que me quedo verdaderamente impactado por ellas. Comienzo por la última. Dice, en el noviazgo uno tiene que ir aprendiendo la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Es decir, yo tengo que ir aprendiendo a decir, Dios me da a esta persona, yo le recibo al uno y al otro, le recibo de Dios. Yo aprendo que en el noviazgo que esta persona me la da Dios. O sea, es la persona que Dios ha pensado. Estoy discerniendo si esta es la persona que Dios ha pensado para mí. Recibirle como de Dios, dice, como venido de Dios. Esto, como podéis imaginar, es muy distinto cómo uno vive la castidad partiendo de este principio, es que me gusta, es que me atrae este. Parece que bajo esa perspectiva
que el noviazgo únicamente tiene la razón de ser en que me he sentido atraído por alguien, con esa base de partida es muy difícil que nadie viva la castidad. Pero si alguien percibe esta persona como venida de Dios, como recibida de Dios, pues, desde ese principio de vocación, Dios pensó en esta persona para mí. Bueno, pues es muy distinto, ¿no? Dice también aprendizaje de fidelidad. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, con Encarna. Adelante, Encarna, escuchamos. Mire, está tocando un tema que verdaderamente me está llegando de lleno. Pues esto que he dicho, que el matrimonio que va a casto al matrimonio, la pareja, pues yo le puedo decir que estoy pasando un trauma que en mi vida me pensaba vivir esto que estoy viviendo. Un marido de 45 años. Fui al matrimonio como tiene que ir una mujer, al menos así lo creo yo, ¿vale? Sí. Casta, virgen, como me habían enseñado mis padres y como yo creo y como de verdaderamente tiene la razón, casi como tiene que ser. Pues después de 45 años se ha ido mi pareja con otra persona, no han portado hijos, no han importado casa, estamos viviendo un drama que no se lo deseo a nadie, Después de un año ha venido a casa, lleva aquí 4 días, vive abajo, porque hay un apartamento en la vivienda, y está tan campante, tan fresco, como si no hubiese sido nada con él, un hombre con 64 años. Yo quisiera saber, ¿qué está pasando? Yo he llamado varias veces a la emisora porque pido oración, porque me es insoportable el dolor que voy llevando. Mis hijos, mi familia, y precisamente, pues claro, la más directa soy yo. Pero Padre, de verdad le pido a Dios que me ayude, porque me siento incapaz de sobrellevar lo que llevo dentro de mi alma. Estoy todo el día en oración, Radio María me está ayudando muchísimo, muchísimo, gracias a Dios. Yo quisiera una respuesta para que yo sentirme este alivio y entender, que yo pueda entender en mi corto entender qué me está pasando, qué ha pasado en mi matrimonio. Éramos un matrimonio feliz. Habíamos luchado, nos casamos sin nada porque éramos unas personas pobres, humildes. No teníamos nada. Hemos conseguido un poquito de patrimonio, pero después de muchísima lucha, mucho trabajo los dos. Ha sido muy buena persona hasta de 4 años atrás. ¿Qué es lo que pasa, Padre? Mire, yo la verdad es que me uno a su dolor y estoy seguro que también su intervención pondrá en oración, ¿no?, a muchos oyentes. Y lo que usted está contando, pues es el drama, mire usted, ni más ni menos, el drama de lo que esta sociedad, pues obsesionadamente sexualizada, ¿no?, erotizada, el pansexualismo en el que vivimos, pues está generando, ¿no? Estamos generando a través de un bombardeo por tierra, mar y aire, en el que todo es sexo, incitación erótica, etcétera. Estamos generando montones de provocaciones a la infidelidad, ¿eh? Su marido, pues no sé hasta qué punto pues pudo tener, como usted tuvo, pues una preparación adecuada hacia el matrimonio, ¿no? Pues igual no la tuvo como usted, esos valores cristianos que usted tuvo. Pero incluso, aunque los hubiese tenido, está claro que luego hay que mantenerse en ellos, ¿no? Y no hay que perder el amor primero. Y el que se crea seguro tenga cuidado, no caiga. Todos estamos en riesgo de sufrir la tentación si nos alejamos de Dios, si dejamos de alimentarnos de Él, si no permitimos que la gracia de Dios fortalezca nuestra vocación al amor, ¿eh? Yo le daría un consejo, ¿no? Y es el siguiente: pedirle al Señor la gracia de que el dolor que usted siente sea un dolor que sea espiritual, es decir, un dolor que le introduzca en el corazón de Cristo y que usted sufra con la ofensa que el corazón de Cristo ha sufrido. Es decir, Dios, por la infidelidad de su marido, le ha hecho sufrir el corazón del Señor. Que a usted le duela ese dolor de Dios y que el dolor de usted sea un dolor que esté unido al dolor de Cristo. Porque mire, si el dolor de usted es meramente un dolor de despecho, de que a mí me ha ofendido, me ha tal, me ha cual, ¿no? Entonces posiblemente eso derive en un rencor y derive en una imposibilidad para el regenerar y ayudarle a su marido a convertirse de nuevo. Porque mire, aunque él esté en esa forma tan, como decía usted, parece que ahora viene aquí, se pone en el piso de abajo y está como aquí, como si estuviese un poco provocando, ¿no?
Y yo estoy convencido que interiormente las personas no son lo que externamente, además muchas veces dime de qué presumes y te diré de qué careces. Él interiormente no es tonto, y él sabe que tiene que comparecer delante de Dios, y si no lo sabe, va a ser así, y por lo tanto él también va a necesitar la redención, y usted puede ser un instrumento del corazón de Cristo en esa redención. Por lo tanto, yo le diría, no sé qué querrá el Señor de usted, que tenga también una palabra o un gesto, etcétera, pero que su ofensa no sea la ofensa del orgullo herido, sino sea la ofensa de compartir el corazón de Cristo, que está también dolido porque el hombre no responde a su llamada de amor. Me alegro mucho de que podamos acompañarla desde Radio María, ¿no?, en esa situación. Me alegro mucho y pido al Señor, ¿no?, para que todos aquellos que puedan hacer que esta radio continúe haciendo este bien, no dejen de hacerlo. Ojalá, ¿no?, todos seamos instrumentos de que este bien que esta radio hace no deje de hacerse. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Soy Jaime días. de Castellón. Adelante, Jaime. Mira, yo llamaba simplemente para dar un pequeño testimonio, porque yo me casé, tengo 29 años, me casé hace 2 meses, y yo he llegado virgen al matrimonio, igual que mi mujer, porque los dos venimos de familias cristianas, y a mí se me ha educado en la fe y se me ha educado que esto era importante, y es algo que yo siempre he buscado, y pues mi mujer le pasaba igual. Entonces, pues nos conocemos hace muchos años, tuvimos una amistad y empezamos a salir hace un año y medio, y a los 7 meses pues ya vimos que era designio de Dios que nos casáramos. Entonces pusimos fecha, y pues yo lo que quiero decir es que es posible llegar virgen al matrimonio, que no es porque en el mundo, pues lo que nos venden, yo por la gente que conozco de mi alrededor, que es imposible, y además cuando yo lo comentaba, pues al principio no se lo creían, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es que es posible, que es difícil, y que nosotros pues nos hemos apoyado también en el Señor, hemos rezado, hemos hablado mucho del tema, y yo la verdad es que estoy encantado de eso, y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jaime, que te puedes imaginar que tu testimonio nos ayuda mucho, porque claro, una cosa es que prediquemos un ideal, ¿no?, y luego otra cosa es que haya testimonios como el tuyo que manifiestan que ese ideal pues es realizable, ¿no?, y que además cuando se realiza es